Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar con nuestra sesión de asesoría, que bueno, por lo que estuve leyendo de sus preguntas, parece que debe estar nutrida e interesante. Hacen varias preguntas que, algunas bien puntuales, otras bien específicas del texto, otras más generales, otras más de la reflexión que ustedes fueron haciendo. Entonces, me parece que vamos a poder dar respuesta a alguna de ellas y voy a tratar también de ir, a partir de sus preguntas, tratar de ir llenando mi mapa conceptual que tengo acá en la pantalla, que obviamente no es otra cosa sino una manera de tratar de desgranar un texto tan amplio. Por ahí decía Arturo, tan rico, también argumentado, sus comentarios, y tan lleno de tesis como el texto de Psicología de las Masas. Entonces, mi mapa mental es una manera de trabajarlo, por supuesto, siempre sacrificando algunas partes, ¿no? Pero sí me gustaría darle mucho más énfasis en mi exposición a la respuesta que puedo tener de alguna otra manera a las preguntas que ustedes hacen y lo que me hace empezar las preguntas y bueno, cómo podemos discutirlas, ¿no? Siempre pensando que su curso, quiero decir, es un curso que está orientado a la psicoterapia, su maestría es de psicoterapia, entonces es pensar los grupos también un poco en función de qué nos pueden enseñar los grupos sobre la psicoterapia, en especial la psicoanalítica, ¿no? Voy a pasar lista, entonces les pido por favor decir presente en cuanto diga su nombre para que tengan su asistencia. De cualquier manera también les voy a pedir que todos los que están acá presentes, para que quede evidencia, además de lo grabado, puedan anotar su nombre en el chat, de tal manera que también por ahí quede asentada su evidencia, ¿no? Entonces decir presente por favor en cuando escuchen su nombre. ¿Me escuchan bien, perdón? Sí. Ok, Iridiana Álvarez. Marta Alejandra Ayala. Argentina Cano. Blanca Mariana Escamilla. Presente. Guadalupe García. Paola Elena Garibay. Presente. Carlos Alberto Gómez. Presente. Jorge Antonio González. Presente. Isaac David Hernández.
Paola Dafne Jaime. Alejandra Araceli Jiménez. Salvador Eli Mercado. Presente. Araceli Ortigosa. Devani del Rosario Ramírez. Nexeli Cristal Ramírez. Presente. Arturo Raya. Presente. Paulina Robles. Y Larisa Valdés. Presente. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a tratar de ir retomando las preguntas tal cual fueron depositadas en el foro. También voy a decirles cuando vaya contestando las preguntas a qué parte de mi mapa estoy tratando de responder, con qué lo estoy articulando, ¿no? Un poco para que ustedes, si quieren, puedan ir llenando el mapita. Y ya después voy dando elementos que a lo mejor por ahí quedaron fuera, ¿no? Antes de comenzar propiamente con las preguntas, voy a darles dos citas. Dos citas, una de ustedes ya la leyeron, porque es de Freud. Directamente es la forma en cómo empieza Psicología de las Masas, una forma famosa de empezar el texto, y otras citas de Lacan, ¿sí? De Lacan, que no propiamente cita Freud, pero claramente está haciendo alusión a Psicología de las Masas, ¿no? Si ustedes recuerdan, Freud inicia Psicología de las Masas diciendo lo que sigue, algo más o menos como lo siguiente, lo parafraseo. Desde el principio mismo, la psicología individual es siempre psicología social. El otro, en la psique humana, cuenta como competencia, como competidor, como rivalidad, como amigo, como interlocutor, etc., ¿no? Entonces, esa frase lo que nos hace pensar desde un principio es que para Freud nunca podemos pensar que la psique del individuo está cerrada, ¿sí? Como si fuera una mónada, ¿no? Sino que en realidad el individuo desde el momento mismo en que es concebido, es decir, desde el momento en que se desea por parte de los padres, ya forma parte de un grupo y ya va a venir a ocupar un lugar simbólico dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, no hay tal cosa como el individuo ajeno al grupo. Eso en términos freudianos no existe. Y Lacan lo rescata bastante bien con la siguiente frase que les voy a dar. Lacan dice lo siguiente: no existe el inconsciente colectivo porque no existe el inconsciente individual. ¿Entienden la idea? Ustedes saben que Freud tiene toda una discusión con Jung, en el sentido de que Jung plantea la idea de que hay un inconsciente colectivo, en donde están los arquetipos, especialmente los arquetipos, ¿no? Y aparte, Jung dice, y hay un inconsciente individual. Ese inconsciente individual es el que descubrió Freud, que es el inconsciente de lo que el individuo va experimentando día a día, ¿no? La frase de Lacan dice, no existe el inconsciente colectivo porque no existe el inconsciente individual. Es decir, esta separación que Jung hace entre individual y colectivo, para Lacan es falsa. Y si leemos la frase de Freud, la psicología del individuo es siempre y desde el principio psicología social, también nos podemos dar cuenta que en Freud no había la posibilidad de dividir entre grupal o individual y colectivo, sino que siempre lo individual es ya colectivo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, digamos que no hay tal división, ¿no? En ese sentido, y doy un pasito adelante, voy a comenzar justo por el final, un poco para darle contexto al intento de respuesta a las preguntas que voy a hacer, ¿no? Si ustedes recuerdan, Freud comienza el texto hablando de las masas. En particular, comienza hablando de dos autores, de McDougall y de Le Bon, ¿sí? Un poco haciendo alusión o retomando a Le Bon, diciendo cuáles son las características de una masa, que no voy a repetir, todos las leyeron, están bastante bien destacadas. Pero además, también trayendo a colación la explicación que da McDougall de qué es lo que constituye una masa. McDougall dice un poco que la masa se constituye por el tema de que todos comparten algo en común, ¿no? Hay algo que comparten los individuos de la masa para poder convertirse como tal, ¿no? Pero tanto McDougall como Le Bon piensan que el fenómeno grupal es la masa. ¿Sí? Es decir, McDougall y Le Bon ven en la masa al fenómeno auténticamente grupal. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, seguramente sí lo alcanzaron a captar, Freud piensa justo lo opuesto. Freud lo que piensa es que la masa, o sea, el comportamiento típico que vemos de masa, por ejemplo, la gente en un concierto, la gente en un meeting, es justo el momento en el que empieza a disolverse el grupo. Lo repito, una masa empieza a surgir cuando el grupo se empieza a disolver.
¿sí? Por eso es que Freud va, digamos, a analizar él le llama dos masas artificiales, el ejército y la iglesia. ¿Okay? En el fondo lo que nos dice Freud es todos los grupos humanos funcionan como el ejército y como la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el grupo humano más elemental, vamos a decirlo así, la familia, funciona ya sea como un ejército o como la iglesia, ¿sí? Tienen los mismos elementos. Y justo cuando este grupo artificial está por disolverse, aparece el fenómeno de masa. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo la lectura de Freud, si lo leímos hacia la letra, es justo la opuesta de la de Le Bon y la de McDougall. Le Bon y McDougall dicen, en la masa vemos cómo un individuo puede ser completamente transformado por el grupo. Y Freud piensa exactamente lo opuesto. Freud lo que piensa es, nosotros desde el inicio ya somos parte de un grupo, pero cuando ese grupo se disuelve, comienza el fenómeno de masa. ¿Sí? Porque la psique individual, lo voy a decir entre comillas, y entenderán por qué lo estoy diciendo entre comillas, es desde siempre ya grupal. Cuando se disuelve el grupo, entonces comienza la masa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace que se disuelva un grupo? ¿Sí? Aquí estoy con un poco con los elementos económicos. ¿Qué es lo que hace que se disuelva un grupo? ¿Alguien lo ubicó? ¿Cuándo se disuelve un grupo? Bueno, yo recuerdo como varias partes, pero una que me parece esencial es justo cuando los afectivos empiezan a descomponerse. Cuando los lazos libidinales se rompen. Cuando los lazos libidinales se rompen, entonces se disuelve el grupo, ¿sí? Y lo que vemos en el fenómeno de masa no es otra cosa sino el intento de reorganizar los lazos libidinales. ¿Entienden? ¿Sí? Porque nuestra estabilidad psíquica, ¿sí? Como individuos, vamos a decirlo así, depende de que nuestros lazos libidinales estén vinculados a un grupo. Si mis lazos libidinales no están vinculados a un grupo, ¿sí? Entonces se pierde la estabilidad psíquica. El grupo me permite estabilizar, organizar esos lazos libidinales, siempre en torno a la figura de un ideal, ¿no? De un líder. ¿Sí? Que ustedes ya leyeron, el líder puede ser el caudillo, un líder visible, pero mayormente es un líder en tanto idea, ¿sí? Ahora, doy aquí una nota clínica. Doy aquí una pequeña nota clínica para que desde ya podamos entender un poco, bueno, podamos hacer otra lectura de los pacientes que llegan con nosotros a la clínica. Un paciente que llega con nosotros a la clínica es precisamente un paciente para el cual esos lazos libidinales que lo unían al grupo se desestabilizan. Es un paciente que ya de alguna manera llega buscando que se conforme una masa. Por eso, a los pacientes que llegan con nosotros es fácil hipnotizarlos, en términos generales. ¿Entienden? Sí se acuerdan, ¿no? Que Freud dice que el grupo más elemental, el fenómeno más elemental es la hipnosis, ¿no? Y por eso los pacientes que llegan con nosotros establecen un lazo transferencial tan fuerte con nosotros. ¿Sí? Porque cuando empiezan los síntomas, lo que nos está diciendo es, se están disolviendo esos lazos libidinales en relación al grupo al que vive, ¿sí? Y entonces está buscando dónde, otra vez, digamos, depositar o dónde estabilizar esa libido. Y típicamente ahí surge la figura del analista, ¿entienden? Como figura de saber, como figura transferencial, como figura que va a ser el líder de ese mini grupo, que es paciente, analista, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Por eso también es tan fácil que un paciente neurótico para quien se están rompiendo los lazos libidinales con su grupo, caiga víctima de coaches, por ejemplo.
si se dan cuenta, ¿no? Es decir, es bien común que vayan con un coach, ¿sí? Y el coach pueda hacer lo que sea con los lazos libidinales que le depositan, ¿no? De hecho, los coaches muchas veces alimentan eso, ¿no? De romper el lazo con la familia, ¿sí? Fíjense ahora ustedes en la película que vieron, como precisamente para Derek, cuando se rompe su grupo por la muerte del padre, tiene que surgir la necesidad de vincular su nuevo grupo, de volver a estabilizar sus lazos libidinales, ¿sí? Bueno, eso lo doy como contexto. Ahora voy directamente a las preguntas. Voy a hacer lo posible por contestar a todas de la mejor manera en que yo pueda, ¿no? La primera dice, mi pregunta es, el individuo, ese es de Arturo Raya, ¿no? Voy a tratar de parafrasear la pregunta y espero poder contestar lo que estás preguntando, ¿no? Dice, ¿el individuo de verdad está a merced total de la influencia de la masa a la que se ha integrado? ¿O pudiera pensarse, si esa pérdida de su conciencia, ustedes recuerdan, ¿no? Que Le Bon algo a lo que alude es precisamente a que dentro de la masa parece que se pierde la conciencia, ¿no? Si esa pérdida de conciencia está en función más bien de un darse consciente. Es decir, si es el individuo quien decide donarse al ganar más algo, ¿no? Como si hubiera un intercambio ahí donde el individuo, estoy entendiendo, ¿no? A ver si estoy parafraseando mal, me dices, donde el individuo cede su cuerpo, ¿no? Para obtener algo de esa masa, ¿no? Al mismo tiempo que entrega, ¿sí? Por lo que nunca pierde su capacidad total y crítica, sino que encuentra más bien una complacencia al intercambiarse algo con los otros de los que sale beneficiado, ¿no? Básicamente lo que está planteando Arturo en esta primera pregunta es, a ver, bueno, te voy a parafrasear a ver si es cierto. Lo que estás diciendo es, cuando uno cae víctima del fenómeno de masa, en realidad lo que se está dando es un intercambio. Es decir, finalmente estás tú tratando de encontrar algo dentro de la masa y estás cediendo, déjame decirlo así, tu cuerpo, tu individualidad, todo tu aparato psíquico para obtener ese algo a cambio. ¿Es algo así? ¿Sí? Ok. En términos generales, sí, y uno podría pensar acá podemos pensar que estás hablando en términos económicos, ¿no? En términos económicos, recuerden ustedes, se los dije la vez pasada, que lo económico hace alusión a la energía, a la libido, ¿sí? En términos de Lacan podríamos decir que hace alusión al goce, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando uno ingresa dentro de un grupo, ¿sí? Ese grupo le aporta algo a él y uno cede algo a favor del grupo, ¿no? Lo que yo tendría alguna duda, Arturo, o sea, en esa parte no tengo nada que decir, me parece que es correcto. Lo que yo tengo duda son dos cosas que dices, ¿no? Que si el individuo nunca pierde la capacidad de crítica si no mantiene algo de conciencia, me parece que es lo que estás planteando. Y lo que yo te diría es, a ver, si estamos partiendo de la idea de que ya desde el inicio de nuestra existencia somos parte de un grupo, y en el inicio de nuestra existencia no había crítica, ¿sí? Es decir, el bebé no tiene crítica y el bebé no tiene conciencia. Si partimos de esa idea, en realidad nosotros siempre somos parte de un grupo y dentro de los grupos nunca tenemos una auténtica capacidad de crítica y conciencia, porque en realidad somos bastante inconscientes de los grupos a los que pertenecemos y bastante acríticos con nuestros grupos. La crítica y la conciencia se añaden como una cualidad segunda del psiquismo. Recuerden ustedes justamente lo que plantea Freud, que tanto les molestó a los filósofos, ¿sí? Por lo menos eso es lo que dice Freud. Creo que Arturo mismo es filósofo, entonces vamos a ver si es cierto, pero básicamente lo que Freud dice es lo siguiente, a ver, los filósofos tienen algo contra nosotros, los psicoanalistas, que en esa época el único psicoanalista era Freud, entonces ya tiene algo contra mí, porque los filósofos piensan que lo psíquico es lo consciente. ¿Sí? Aunque claro que eso es un poco falso porque Schopenhauer pensaba otra cosa, pero bueno, Freud decía, los filósofos piensan que psíquico y consciente es lo mismo. Yo lo que les vengo a plantear es que lo auténticamente psíquico es inconsciente. Y la conciencia es una cualidad segunda que se añade y que puede o no puede estar. Entonces, para que algo sea psíquico, no tiene que ser consciente en Freud. De hecho, para Freud, lo psíquico en sí mismo es inconsciente. ¿Sí? Y en lo inconsciente reina lo acrítico, tal como ocurre en un sueño. Cuando estamos en un sueño somos acríticos, ¿entienden? Yo puedo ver que mi cama está volando y en un sueño no digo, ay, eso no puede pasar, sino en un sueño que me creo completito lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, yo no te diría que eso solo es un fenómeno que sucede en las masas, Arturo. O sea, el ser humano como tal, la parte más importante del ser humano, lo voy a decir así, es acrítica e inconsciente.
La partecita más superficial, que es la que menos nos interesa a los analistas, es la crítica y la consciente, es la que menos nos interesa. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Sí. Luego, el mismo Arturo hace otra pregunta, dice, ¿son los lazos afectivos en sus múltiples manifestaciones el fundamento último de la cohesión o poder que sustenta la integración de la masa? Ahí me parece que la respuesta es auténticamente sí. ¿Sí? Es decir, justamente son los lazos libidinales los que unen, digamos, primero al grupo, yo primero pensaría en el grupo, y luego los que cuando se disuelve el grupo intentan reorganizarse en el interior de la masa, pero al final son los lazos libidinales, por supuesto que sí. De hecho, aquí me gustaría introducir, aquí estamos sí, con elementos económicos todavía, ¿no? Y aquí me gustaría introducir una situación importante. Creo que se los dije la vez pasada, si no yo lo vuelvo a repetir. Ahí me parece que un psicoanalista tiene que tener ciertos principios de etología, es decir, el comportamiento animal, entender el comportamiento animal. Si ustedes observan a los animales, la mayor parte de ellos funcionan en grupos. Es decir, piensen ustedes en las hormigas, en las abejas, en los leones, en los primates, todos funcionan en grupos, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre un grupo animal y un grupo humano, entonces? ¿No? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Y creo que justo la respuesta de Freud es esa, aunque no la da abiertamente, pero no puede hacer la lectura. La diferencia es que al grupo animal lo une el instinto. ¿Sí? Lo une la necesidad de supervivencia. ¿Sí? Lo une la necesidad de adaptación al medio. Lo une esto que Trotter, ya vieron que en psicología de la masa de las masas hace también Freud alusión a Trotter, lo une el instinto gregario. ¿Sí? Ok. Si se fijan, estoy utilizando por los términos biológicos: instinto, adaptación, supervivencia. ¿Sí? Y Freud es clarísimo, digo, no puede ser más claro cuando dice, en el ser humano no hay instinto gregario, ¿no? Porque al grupo humano no lo une, no lo cohesiona ni el instinto, ni la necesidad de supervivencia, ni la, ¿cómo se llama? Necesidad de adaptarse al medio, sino que al grupo humano lo que lo une es la libido, es decir, la necesidad de amor. ¿Entienden la diferencia, no? Radical, sí. Radical la diferencia. Un leoncito no pertenece a su grupo para que lo amen. Pertenece a su grupo para sobrevivir. ¿Entienden? ¿Sí? El individuo entre comillas, pertenece a su grupo no por supervivencia, sino para que lo amen. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Por eso nos explica muchísimas cosas. Por eso, perfectamente bien, si pensamos en un mini grupo de pareja, porque entienden que ya para que haya grupos se necesitan dos, ¿cierto? Y siempre hay dos, o sea, siempre hay grupo. Pero pensamos en un grupo así mini, donde tenemos a una mujer y a un hombre, y el hombre golpea a la mujer. Y la tía Martita se pregunta, ¿pero por qué se queda ahí si se está exponiendo a que lo maten? A que la maten. Porque la tía Martita piensa como bióloga, ¿entienden? Piensa antifreudianamente, ¿sí? Porque freudianamente es que se queda ahí porque un grupo no sirve para la supervivencia, sirve para el amor. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y el amor no tiene nada que ver con la supervivencia. De hecho, el amor es lo más antieconómico en ese sentido del mundo. Sí me estoy explicando. Sí. Entonces, bueno, la respuesta, Arturo, sería sí. Sí, es decir, a los grupos los unen los lazos libidinales. Yo nada más añadiría esta parte, la importancia de esa hipótesis. Porque la importancia de esa hipótesis implica justamente que el grupo no es como aprendimos, bueno, todos ustedes también aprendimos en nuestros cursos de ciencias sociales, ¿no? Los individuos empezaron a unir porque necesitaban entre todos organizarse para poder sobrevivir. ¿Se me explicó? O sea, se piensa, incluso en la ciencia social, se piensa al individuo como biológico. Y la hipótesis freudiana es completamente otra. Completamente otra. Sí, sí, profesor. No, nada más que muy buena aclaración, porque justo yo partía como de esa situación y no había visto esta comparativa que nos estás compartiendo, de la parte teológica, ¿no? Teológico, cómo sí hay una diferencia entre animales. Y he pensado el ser humano como en esta condición, sí, animal, biológica, como una precariedad básica, pero defines muy bien la diferencia esto del amor, ¿no? Cuando dices, pues es hasta lo más
antieconómico, por decirlo así, en la cuestión de la sobrevivencia, ciertamente, porque es ahí donde tenemos casos tremendos en la historia, ¿no? La misma representación a veces de la madre que se abandona a sí mismo, cuestiones como ya tratadas como en Cassirer, otros elementos como Jesucristo, ¿no? Desde la perspectiva humana de donación y muchos otros de tipos sacrificio. de sacrificio que se opone completamente. Bueno, de Gracias, hecho, gracias. la misma, creo que tú tienes, o sea, bueno, tu formación filosófica, pero no sé si recuerdo que tú estuviste en un seminario o algo por el estilo. No lo dije, pero lo intuiste, porque sí estuve 8 años en una comunidad religiosa. Sí, de repente ahí se me vuela el inconsciente, pero sí, lo intuí desde que lo dijiste, me parece, pensé que lo habías dicho. Pero bueno, justamente, a ver, si pensamos en lo que le exige, por ejemplo, la moral católica a los feligreses, que es ten únicamente una pareja, eso ya es completamente antieconómico en términos de supervivencia biológica. Si se dan cuenta, ¿no? O sea, en términos de supervivencia biológica sería regar mi espermatozoide por todas partes. ¿Sí me estoy explicando? Eso sería la supervivencia biológica, es lo que pasa con los animales. Pero los seres humanos, otra vez, parafraseando y otra vez rescatando lo que dice Arturo, no, grupos humanos son antieconómicos. ¿Sí? Freud tiene un texto, lo traigo rápida a colación, que se llama El problema económico del masoquismo. Yo les recomiendo ese texto porque es justo donde Freud saca un poco el tema de cómo es posible que exista la conducta masoquista. Es lo más antibiológico, antieconómico que existe. Sí. Lo interesante es que, como siempre, Freud saca unas conclusiones brillantes y dice, lo que pasa es que la conducta humana es masoquista, porque la conducta humana, en el fondo, es antieconómica. Entienden que es completamente antieconómico que ustedes estén aquí sentados a las 7 de la mañana, escuchando unas clases, antibiológico, es decir, ustedes deberían estar en un árbol guarecidos contra una depredador. Eso sería económico. Es completamente antieconómico desde acá, y para mí también. Pero bueno, justamente ese es el punto, ¿no? O sea, el ser humano funciona de manera antieconómica por la libido, porque la libido misma es ya el reflejo de una desorganización del instinto, ¿entienden? En el animal no hay libido. ¿Por qué no hay libido en el animal? Porque el animal está completamente organizado en función del instinto. En el ser humano hay libido porque hay una desorganización del instinto que produce esa energía que entonces hay que aplicar en algún lugar, ¿entienden? ¿Sí? Entonces la libido no es la energía sexual así nada más, es la energía psicosexual, es decir, la energía que viene de una desorganización del instinto. ¿Sí? Esa es la perspectiva económica de Freud. Por eso la conducta humana siempre termina siendo hasta cierto punto antieconómica. ¿Sí? Incluso en este tema del intercambio que nos proponía Arturo entre individuo-grupo, siempre hay algo de antieconómico en eso, ¿no? Porque pertenecer a un grupo humano va en contra de la supervivencia. O sea, para los animales pertenecer a un grupo está a favor de la supervivencia. Para los humanos, pertenecer a un grupo humano ya está en contra de la supervivencia, porque el grupo humano lo que me exige para poder ingresar es renunciar al instinto. No que me lo ponga como, si quieres pertenecer, renuncia al instinto, sino que ya desde que entramos al grupo familiar estamos renunciando al instinto. No queda de otra. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces ya desde ahí el grupo se propone como lo auténticamente antieconómico. ¿Sí? Se ve mucho en estos fenómenos que nos sorprenden, como la mujer que se queda a pesar de que la golpeen, ¿no? Como el hombre que se la pasa trabajando para ser proveedor y nunca, sí, ahí se nota más, pero bueno, eso no quiere decir que no cualquier grupo, como este grupo de estudio, es antieconómico, ¿entienden? Bueno, y por supuesto que acá nos plantea el mismo Arturo, fue el primero que planteó las preguntas, estoy leyendo las de él y voy a tratar de leer todas en la medida de lo posible, ¿no? El mismo Arturo lo que nos pregunta es, bueno, ¿y pudiera ser que alguien pertenece a un grupo, a ver si estoy parafraseando bien, es decir, que siga unido por ejemplo, al cristianismo, sin reconocerse el mismo como cristiano? Esa fue tu pregunta, ¿no? ¿Okay? Y la respuesta categórica es sí. De hecho, la respuesta categórica que yo diría es que somos inconscientes en relación a los grupos a los que pertenecemos. Les voy a decir una frase de Freud que viene mucho a colación. Creo que
creo que viene en este texto, no recuerdo. La frase es la siguiente. El psicoanálisis se encuentra con la paradoja de que el ser humano es más inmoral de lo que piensa, pero también a su vez es mucho más moral de lo que cree. ¿Sí? Es una frase que Freud dice cuando está hablando del superyo, ¿no? Más inmoral de lo que piensa porque está el ello, ¿sí? Pero es más moral de lo que cree porque está el superyo. Entonces, perfectamente una persona que me diga acá, les voy a poner un ejemplo clínico, yo no soy católico, desde los 13 años yo renuncié, digamos, a toda necesidad de religión y no soy católico para nada, ¿no? Ok, perfecto. Luego, la persona, estoy hablando de un ejemplo un poco teórico, o sea, teórico, pero sí lo he visto en la clínica, la mujer se embaraza, ¿no? Decide abortar, aborta, dice, abortó, pero después le viene una culpa católico-cristiana enorme. ¿Entienden la idea? Entonces, realmente ella sí pertenecía al catolicismo. Realmente ella sí pertenecía al catolicismo, solo que no era consciente de eso. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? O la persona que dice, yo hace años que no veo a mi familia, pero cada vez que llego a un restaurante pido exactamente lo opuesto a lo que pediría mi papá. Sigue perteneciendo a ese grupo. ¿Entienden? ¿Sí? Hace años que no veo a mi papá. ¿Sí? Y justamente trato de hacer todo lo opuesto a lo que él hacía. Sigue perteneciendo a su grupo. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Porque la cualidad de pertenencia a un grupo no es consciente. Justo como decía hace un momento. Uno perfectamente desde la conciencia puede decir, yo no pertenezco a ningún grupo, yo solitario, individual. Pues no, porque realmente los grupos nos constituyen y justamente nuestra pertenencia a los grupos es inconsciente. No es conciencia, no parte de la conciencia, surge, es inconsciente. ¿Sí? De ahí que nosotros podemos decir que de alguna otra manera nosotros somos la suma de los grupos a los que inconscientemente pertenecemos. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Cada uno de ustedes ha atravesado por distintos grupos y cada uno de esos grupos ha dejado algo de ellos en ustedes y ustedes han dejado algo de ustedes en él. Así como nos decía Arturo, ¿no? Inconscientemente siguen perteneciendo a esos grupos, no lo saben, pero siguen perteneciendo a ellos. Y justo lo que vemos en un dispositivo analítico a través de la asociación libre es que la persona pues, ay, pero ¿para qué hablo de mi amigo Pedro si hace 14 años que no lo veo, 20 años que no lo veo, desde la secundaria lo dejé de ver, y de repente hablando del amigo Pedro, surge una escena, digamos, donde tuvo un contacto sexual con ese Pedro. Ah, bueno, lo que pasa es que sigue perteneciendo al grupo Pedro paciente, solo que él no lo sabía. Y por eso en análisis ponemos a nuestro paciente a hablar de todas sus relaciones objetales, ¿no? Porque en el fondo el individuo sigue perteneciendo a esos grupos, ¿no? Bueno, y acá evidentemente Arturo está haciendo alusión a lo que yo ya dije, entonces no voy a profundizar demasiado, pero es muy bueno que lo hayas captado así, Arturo. Dice, ¿cómo el sustento del desarrollo sexual libidinal rebasa los principios primarios de autoconservación y conservación de la especie? Justo lo que acabo de decir, ¿no? Para ligarse a una condición netamente social, ¿sí? Cultural, o de integración colectiva que termina muchas veces por desplazar a las necesidades de los principios de supervivencia vital. Yo diría, a ver, la pregunta es cómo sucede eso, ¿no? O sea, ya establecimos que eso sucede, lo que creo que tú estás preguntando es cómo es que eso sucede, ¿cierto? ¿Ok? Bien, la pregunta que haces no es sencilla, lo voy a decir lo voy a tratar de parafrasear porque implica que vayamos un poco a la genética, no la genética en términos biológicos, por supuesto, sino la genética en términos de génesis del psiquismo individual, ¿no? Entonces lo voy a hacer muy rápido, ¿sí? De entrada no voy a matizar tu aseveración, sino que la voy a exagerar. La voy a exagerar porque me parece necesario. Dice, muchas veces termina por desplazar las necesidades de los principios de sobrevivencia vital. Yo diría no muchas veces, sino todas las veces. O sea, todos ustedes y yo estamos operando mucho más allá de las necesidades de sobrevivencia vital. Y mi ejemplo de esto es que están ustedes en un curso que para nada tiene que ver con necesidades biológicas, para nada tiene que ver con necesidades de supervivencia. Entonces, siempre, todo individuo, todo neurótico, está más allá de las necesidades de sobrevivencia vital. ¿Sí? De hecho, no estoy diciendo nada nuevo, Freud tiene un texto que se llama Más allá del principio del placer. ¿Sí? Más allá del principio del placer, si lo leemos a fondo, lo que nos dice es más allá de la supervivencia. ¿Entienden? El principio del placer es la supervivencia. Más allá del principio del placer es más allá de la supervivencia. ¿Sí? La ruptura completa que Freud hace con la biología. ¿Sí? Freud desde el principio, desde sus textos preanalíticos, poco a poco va rompiendo con la biología, poco a poco.
Se va distanciando de la biología. Y en más allá del principio del placer y el problema económico del masoquismo, termina por romper con ello. Completamente desentenderse de cualquier forma de explicación biológica de la conducta humana. Ahora, la pregunta que hace Arturo es bien pertinente. ¿Cómo es que un organismo biológico como el humano termina rompiendo con las necesidades biológicas para constituir la libido y para unirse a un grupo? Entonces, voy a tratar de contestar la pregunta y para ello voy a ir a 3 ensayos sobre una teoría sexual y voy a ir precisamente a lo que sería, digamos, el origen mítico del individuo, ¿ok? Ustedes saben que en 3 ensayos sobre una teoría sexual, Freud habla sobre estas famosas fases del desarrollo libidinal, que de fases no tienen nada y de desarrollo tienen menos. No, de hecho, Freud no les llama así, pero bueno. Y habla de la fase oral, ¿recuerdan? ¿Sí? Vamos a pensar en el pequeñito, ¿sí? El pequeñito recién nacido. El recién nacido nace con instintos, como cualquier organismo biológico, ¿sí? Nace con un instinto que incluso le dice en qué momentos y cómo tiene que solicitar alimento y cómo tiene que responder al alimento, ¿sí? Así como un primate, ¿no? Que nace con esa necesidad de que lo alimenten y con la facultad, digamos, de poder comunicarse con su cuidador para que lo alimenten en un momento, ¿no? El proceso de lactancia. ¿Sí? El primate nace así, el ser humano nace exactamente igual. Ahí estamos instalados en el terreno meramente biológico. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Sí? Bueno. En el primate tenemos que es el recién nacido que demanda leche, ¿sí? Su cuidador responde a través del instinto. Es decir, su cuidador, su madre, sabe exactamente cómo cargar al bebé, sabe exactamente hasta cuándo le tiene que dar leche, cuándo tiene que interrumpir el proceso de alimentación. Su instinto le dice a la madre, ¿entienden? Justamente lo que tiene que hacer para responder a esa necesidad instintiva del niño. Entonces tenemos en el primate, estoy hablando del primate, un instinto del bebé convocando un instinto de la madre y en ese proceso de convocar instinto se da una satisfacción completa del instinto, tanto de la madre, el instinto materno, como del bebé, el instinto de alimentación. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Es un organismo que a través del instinto convoca otro organismo que responde instintivamente. Ahora, ustedes, si atienden pacientes, que me parece que sí, seguramente han tenido oportunidad de atender a una mujer que está en el proceso de lactancia. Y nos damos cuenta que el fenómeno es completamente distinto. Es decir, el bebé recién nacido convoca a la madre con su instinto, pero la madre ¿con qué responde? No responde con su instinto, responde con la cultura. ¿Entienden? Tan es así que la madre de repente no sabe cómo cargar al hijo y le pregunta a la mamá, oye, ¿cómo tengo que cargarlo? Y la suegra le dice, no, así no se carga de otra forma, ¿sí? Y de repente la madre le dice, le estás dando mucho alimento, y la suegra le dice, es que es muy poco lo que le das. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, en la madre primate tenemos un instinto que la llena de saber en relación de cómo responder a la necesidad instintiva del bebé. En el organismo humano tenemos una madre que, déjenme decirlo así, no sabe cómo ser madre, por lo menos no instintivamente. Entonces eso se llena culturalmente. ¿Ok? Y ese llenarse culturalmente desorganiza el instinto del bebé. ¿Ok? Porque entonces el bebé, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a operar imaginariamente con eso que le da la madre. Entonces de repente el bebé llora, pero no tiene hambre. ¿Entienden? Ya está funcionando socialmente. O el bebé de repente entonces empieza con el chupeteo, ¿sí? O el bebé de repente le dan de comer y muerde a la madre. ¿Sí me estoy explicando? Ya está funcionando socialmente. ¿Pero por qué? Porque desde la cultura se desorganizó el instinto. Y ya que se desorganiza el instinto, entonces ingresa la posibilidad de amor y se genera la libido. ¿Sí? Entonces ya el niño ya no puede funcionar, operar en función del instinto, se le robó ese saber. ¿Sí me estoy explicando? Y eso ya lo hace, lo predispone a pertenecer a cualquier grupo. O sea, ahí tenemos ya la matriz donde va a pertenecer a cualquier grupo humano por amor. Porque entonces el niño ya va a buscar a la madre por amor, no por alimento. ¿Entienden? ¿Sí? O sea, por líbido, no por supervivencia. Y desde esa matriz, cualquier cosa que venga.
Desde esa matriz el niño ya puede pertenecer al grupo de la familia, ya puede pertenecer al grupo de los amigos, ya puede pertenecer al grupo de la escuela, la que venga, ¿eh? Ya, la matriz ya está establecida. ¿Okay? Por cierto, lo que acabo de describir no es otra cosa sino el nacimiento de la pulsión. O sea, el nacimiento de la libido, el nacimiento de la pulsión. ¿Sí? La pulsión que sustituye al instinto. Okay. No sé si fue suficientemente clara mi respuesta, mi intento de respuesta, Arturo. Sí, es muy clara, profesor. Muchas gracias. Ok. Interesante. Baja, entonces. Interesante. Fantástico. Sí, porque justo para todos los que sostenemos que el psicoanálisis tiene que alejarse de la biología, esta respuesta nos dice claro, no hay nada biológico ya ahí. ¿Sí? Por eso, no sé si ustedes sepan, hay 2 traducciones de Freud al español. Una traducción que es de López Ballesteros, que no fue la que ustedes leyeron, y otra traducción que es la de Echeverri, que fue la que ustedes leyeron. A Freud la que más le gustó, hay que decirlo, es la de Ballesteros. Freud leía el español desde los 5 años. Aprendió español desde los 5 años. Creo que sí, desde los 5. Ya se me fue un poco la edad, pero el punto es que aprendió a leer español para leer el Quijote. O sea, Freud quería leer el Quijote en español, se aprendió a leer español. Un mexicano lee el Quijote y no entiende nada. Entonces imagínense a Freud alemán leyendo el Quijote. Bueno, Freud era de otro planeta. Independientemente de eso, hay 2 traducciones, la de Ballesteros y la de Echeverri. Freud le gustó más la de Ballesteros. De hecho, Freud dijo, mi mejor traductor en todas las lenguas es Ballesteros. Así lo dijo. Sí, Freud. El problema es que en la traducción de Ballesteros, cuando Freud escribe pulsión en alemán, Ballesteros lo traduce por instinto. Y eso genera un caos, porque entonces uno piensa que la teoría de Freud es instintiva. ¿Sí? Con la traducción de Ballesteros. Freud no captó eso en su traducción, obviamente, pues no hablaba el español, entonces pues a él le pareció válido, ¿no? Pero es interesante porque Freud tiene otra frase, dice, la frase de Freud es traductore traidore, o sea, se traduce algo así como, todos los que te traducen te traicionan. Entonces, si Freud dice, Ballesteros es mi mejor traductor, lo que está diciendo también, ¿se dan cuenta? Inconscientemente es mi mejor traidor, ¿sí? Porque realmente llamar instinto a la pulsión es una traición a todo lo que plantea Freud, ¿sí? Yo les recomiendo que casi siempre que lean a Freud o algo de Freud o algo de psicoanálisis y vean la palabra instinto, traten de pensarla como pulsión, no como instinto, porque si no, ya regresamos al principio del placer y si es instinto, entonces no necesitamos la libido y no necesitamos el grupo como lo estamos pensando acá, sino necesitamos un grupo de leones, o pensar al grupo como los leones, como las hormigas, como los... ¿sí? Bueno. Voy ahora con Jorge Antonio González Contreras. ¿Estás por acá? Voy a dar relevancia o preferencia a los que están aquí. Entonces, ¿estás por acá, Jorge? Sí, aquí estoy. Ok. Jorge nos hace el favor, además, de decirnos en qué página está ubicando los conceptos que está tratando de problematizar. Y nos dice, bueno, en la página 73 se genera una diferencia entre contagio y sugestionabilidad y José Antonio le gustaría saber, a Jorge Antonio, cuál es la diferencia entre una y otra. Y yo te diría que la diferencia viene de un rasgo muy importante que plantea Freud en relación al grupo, ¿sí? Y aquí estoy un poco con los elementos dinámicos del grupo, ¿sí? A ver, Freud, seguramente ustedes lo leyeron, lo menciona Freud cuando está problematizando el tema de la horda, dice, en el grupo siempre tenemos 2 psicologías. Tenemos la psicología del líder y tenemos la psicología de los seguidores. ¿Sí? ¿Qué pasa con la psicología del líder? La psicología del líder funciona de la siguiente manera. Él la libido la mantiene para sí mismo, ¿no? Entonces, se mantiene en un estado, dice Freud, de narcisismo más o menos completo, el líder. Le interesa él, pero también le interesa el grupo como todo. Mientras que a los miembros, o sea, los que no son los líderes, depositan su libido en el líder. ¿Sí? Y depositan su libido también en los miembros del grupo. ¿No? Como ninguno de ellos puede acceder al líder, ninguno de ellos puede hacerse amar por el líder completamente, entonces todos ellos se reconocen como ninguno tiene el amor del líder, eso nos hace parecidos y somos iguales en tanto no tenemos al líder. ¿Sí me estoy explicando hasta acá? Sí. O sea, los hermanos, ¿por qué los hermanos? Nada más rapidísimo. ¿Por qué 2 hermanos se aman entre sí? Porque ninguno de los 2 tiene a la madre.
Si alguno de los dos hermanos tuviera la madre, se dejan de amar, ¿entienden? Cuando un hermano dice, mi mamá, yo sé que tú eres el consentido de mi mamá, en ese momento se rompe el amor de hermanos. Los hermanos solo se pueden amar en la medida en que ninguno de los dos tiene el amor de la madre completo. ¿Sí me estoy explicando? Si el amor de la madre viene hacia uno de manera privilegiada, se rompe esa ilusión. Entonces, los grupos los mantenemos en buena medida porque ninguno somos el privilegiado del líder. Cuando el líder privilegia a alguno, se rompe el grupo, se rompe esa estabilización libidinal. Bueno, eso fue como precondición. Entonces, ahora, ¿cuándo hay sugestionabilidad? Sugestionabilidad viene cuando del líder, desde la posición jerárquica superior, se manda una orden hacia las posiciones inferiores. Por ejemplo, cuando el hipnotista, que sería el líder de la minimasa, le dice, en cuando te despiertes, se te va a paralizar un brazo. Entonces ahí, sí, evidentemente, la persona se levanta y se le paraliza un brazo, sugestión. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando tu médico, que es el líder de un grupo también, ¿entienden? Te dice, te vas a tomar esta pastillita, y esta pastillita te va a quitar esa gripe enorme que traes. Y te tomas la pastillita y se te quita la gripe. Pero que fue un placebo, el azúcar, y se te quitó la gripe, ¿entiendes? El líder te sugestiona. ¿Se me está explicando? ¿Okay? Ahora, ¿qué es el contagio? El contagio se da entre iguales. ¿Entiendes? El contagio no viene de la estructura jerárquica superior hacia la inferior, sino se da entre iguales. ¿Ok? Por lo tanto, y este es otro de los elementos importantes que, digamos, Freud, si bien recupera a McDougall y recupera a Le Bon, todo el tiempo está criticándolos. Porque McDougall y Le Bon ponen contagio y sugestionabilidad en la misma. Son fenómenos grupales y demás, y punto, ¿no? Pero Freud, fíjate cómo es como si dijera, ambos se oponen. El contagio opera en contra de la sugestionabilidad. Porque el contagio implica que el individuo le empieza a hacer más caso a los pares. ¿Entendemos? Mientras que la sugestionabilidad implica que se le hace más caso al líder. Entonces el contagio juega en contra de la función del líder. Y la sugestionabilidad juega a favor de la función del líder, ¿no? ¿Sí me está explicando? ¿Okay? Entonces todo depende precisamente desde dónde venga la respuesta al alivio, ¿no? Si la respuesta viene de los miembros del grupo, de los pares, se llama contagio. Si la respuesta viene desde arriba, se le llama sugestionabilidad. ¿Sí? Que, por cierto, Freud justamente lo que nos dice todo el tiempo es que, o sea, ¿cómo nace el psicoanálisis? Nace de muchas formas, mi pregunta fue absurda, pero bueno, una de las cuestiones muy importantes para Freud fue que justo el psicoanálisis nace porque Freud renuncia a sugestionar. ¿Entienden? Cuando Freud trataba a través de la hipnosis, lo que hacía era sugestionar a sus pacientes. ¿Entienden? Y en un viraje crucial para los psicoanalistas que hace Freud deja de usar la hipnosis para sugestionar y empieza a usar la hipnosis para investigar. Ya no es cuando te levantes vas a poder mover tu brazo, sino es que bajo hipnosis Freud te pregunta ¿cuándo fue la primera vez que no pudiste mover el brazo? Y entonces el paciente empieza a narrarlo bajo hipnosis. Pero fíjate cómo es un viraje. Ya no se está usando necesariamente para sugestionar, sino para investigar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y luego Freud, bueno, se da cuenta que aún cuando bajo hipnosis yo investigue, aún así estoy sugestionando. Porque ya al decirle al paciente cuándo fue la primera vez que gastamos el brazo bajo hipnosis, ya lo estoy sugestionando. Entonces Freud renuncia a la hipnosis y utiliza la asociación libre, que es como la renuncia a casi completa la sugestionabilidad. Porque precisamente el psicoanalista, y eso es lo que nos sirve a nosotros a nivel psicoterapéutico, todo el tiempo tiene que renunciar a la función del líder. Nosotros recibimos a un paciente que viene, digamos, que rompió con el grupo, por lo tanto está actuando como si fuera masa, él solito, ¿sí? Buscando un nuevo líder. Al psicoanalista lo encuentra como ese nuevo líder. Y el inédito del psicoanalista es que no actúa como líder. Ese es su inédito. ¿Sí me estoy explicando? Porque no actúa como el médico, que el médico sí actúa como líder. Tómate esto.
cambia tu dieta. Hace estos ejercicios. Está actuando como líder y está perfecto. El inédito psicoanalista es que no actuó como líder. Todo el tiempo está diciendo, pues no sé, no lo estás diciendo, pero la actitud es no sé. Sigue hablando, vamos a investigar. Entonces, renunciando completamente a eso. Por eso el psicoanálisis sí produce, por lo menos los que nos dedicamos a esto lo creemos, una nueva forma de subjetividad. Por lo menos eso es la apuesta, ¿no? Bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok, haces otra pregunta que es precisamente ¿cuál es la cancelación de las desventajas psíquicas? Fíjate, para McDougall, y Freud lo retoma en cierta medida, el comportamiento de masa tiene desventajas psíquicas importantes. ¿Cuáles son las desventajas psíquicas importantes? Un poco lo que decía hace rato Arturo, que se suspende la crítica. Una masa regularmente es menos eficiente que un grupo organizado, ¿no? O sea, es menos eficaz, ¿no? Regularmente es inflexible psíquicamente, o sea, inflexible en cuanto a sus normas, ¿sí? Esas para McDougall son desventajas, ¿sí? O sea, un poco lo voy a decir mal tal vez, pero rápido. Para McDougall, una masa es una bola de brutos, ¿no? Que no tienen un chorro de, ¿cómo se llama? Energía, pero no saben qué hacer con ella. Y esa es una desventaja. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, precisamente lo que plantea el mismo McDougall es que cuando se deja de ser parte de la masa, se cancelan esas desventajas, porque el individuo vuelve a adquirir individualidad. ¿Sí? Pero esa es lectura de McDougall. Ya vimos que en Freud no es necesariamente así, porque el individuo nunca es individuo. ¿Sí? Lo que pasa es que si estás en una masa, esa es la evidencia de que el grupo al que perteneces se está disolviendo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno. El acto de contrasugestionarse es lo opuesto a sugestión. ¿Qué es lo que quería dar con ello, dar a entender con ello el autor? Okay. Eso es muy, muy importante. Y de hecho, para quien tenga algo de formación cognitivo-conductual, ¿alguien tiene formación cognitiva? ¿O algún conocimiento de psicología cognitiva? Bueno, los cognitivos utilizan esta técnica, o sea, para que también pensemos que los cognitivos no dicen nada nuevo, dicen algo ya explorado por Freud, y que lo utilizan como técnica. Cuando Freud justamente lo que dice es, bueno, sí se puede usar como técnica para curar síntomas, pero hasta ahí, ¿no? Si tú, por ejemplo, te sugestionas y te empiezas a decir, digamos que tienes una entrevista una tarde, ¿sí? Y digamos que una persona importante, una entrevista de trabajo, digamos que una persona importante para ti te dice, híjole, no te vayas a equivocar como te pasó la vez pasada. Puede ser que esa orden entre en tu psique y tú empieces a pensar, híjole, a lo mejor me va mal. Y termina yéndote mal en la entrevista. Esto que le llaman la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión. ¿Sí me estoy explicando? Ahí está sugestionado. Ahora, lo que dice precisamente, un fenómeno que existe es el fenómeno de la contrasugestión. Tú contra ese me va mal, que es lo que hacen los cognitivos. Un cognitivo te dice, bueno, cuando empieces a pensar que te va mal, vas a hacer todo lo contrario. Vas a decir, no, me va a ir bien porque tengo las habilidades, tengo los conocimientos, tengo las aptitudes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el fondo, lo que está... Pero fíjate qué interesante. Los cognitivos ni siquiera se imaginan esto, o sea, no tienen... Pero finalmente estás poniendo a pelear a dos grupos. El grupo familiar que te dice vas a ser un fracasado toda la vida y no vas a poder ni siquiera tener una entrevista de trabajo buena. ¿Sí me estoy explicando? Y ahora el grupo terapéutico, terapeuta, paciente. ¿Qué te dice si vas a poder? Tú estás poniendo a pelear en tu psique a dos grupos, está generando una dinámica. Y a veces funciona. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, contrasugestionarse es justo, digamos, darse órdenes opuestas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Básicamente es lo que dice cualquier, vamos, no se necesita ser ni siquiera psicólogo para precisamente decir, claro, si empieza a pensar mal, pues sí que van a estar bien las cosas y va a ser como, pues sí, claro, obviamente, ¿no? Pero lo que no entiende ni la tía Martita ni el cognitivo es que en ese fenómeno estamos viendo el encontronazo de dos grupos. El individuo se está peleando por ver a qué grupo pertenece. Al grupo de la familia, que siempre le ha dicho eres un fracasado, o al grupo terapéutico, que le dice, tú puedes, eres exitoso. ¿Sí me estoy explicando? También lo que no entienden los cognitivos es que regularmente, si no se trabaja, el grupo familiar es mucho más fuerte. Entonces, por mucho que la terapia sirva como placebo
determinado momento, es bien probable que cuando se rompe el vínculo terapéutico, el individuo regrese al grupo familiar, donde siempre le han dicho que va a ser un fracasado. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, la página 100 nos dice Jorge, ¿a qué se refiere con inversión del complejo de Edipo? Bueno, acá es un tema, ustedes conocen más o menos el chisme del complejo de Edipo, lo describo el complejo de Edipo masculino. La primera manera en cómo le aparece a Freud el complejo de Edipo, que ojo, porque el complejo de Edipo siempre aparece a través de fantasías, son como fantasías, ¿no? Pero el chisme es el siguiente, el niñito se enamora de la mamá, quiere poseer a mamá, y rivaliza con el papá y quiere matar a papá. Así es, lo estoy súper caricaturizando, ¿sí? Ahora, después Freud, digamos que en la misma clínica le aparece otra modalidad del complejo de Edipo, que es justo la opuesta. Es decir, el chavito, el niño, ¿sí? Quiere hacerse amante del papá, ¿sí? De hecho, quiere asumir una postura femenina pasiva frente al papá y deshacerse de mamá. A eso Freud le llama complejo de Edipo invertido. ¿Sí me estoy explicando? O sea, porque aparece justo de una manera opuesta, digamos, a cómo en primera instancia lo descubre. ¿Sí? ¿Okay? Eso es problemático porque inversión, ustedes saben, no sé, seguramente lo saben, a los homosexuales en el siglo XVIII, principios del XX les llamaban los invertidos. ¿No? Entonces, precisamente Freud está un poco aludiendo a eso. Freud es un hombre de su época y pues comete muchos deslices, sobre todo de género, por eso lo atacan desde la perspectiva de género, ¿no? Pero en realidad, pues Freud está utilizando ese concepto como un concepto que se usaba en la época, ¿no? No que no esté cargado de un obstáculo epistemológico, pero es de la época, ¿no? ¿Okay? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, preguntas después, acá no pones página, pero me parece porque es una recapitulación de varios textos. Dices, las masas introyectan, solo se identifican, ponen un ideal del yo, o bien todas estas. Yo te diría las masas artificiales, es decir, los grupos, todas esas. Introyectan, identifican y ponen un ideal del yo. ¿Sí? Se identifican entre los miembros porque ninguno tiene al líder. ¿No? Introyectan los valores del líder y establecen al líder como un ideal del yo. En el fenómeno de masa lo que vemos es a un grupo de humanos sin grupo buscando un líder. No sé si me estoy explicando. Va de nuevo. En un fenómeno de masa, lo que vemos es un grupo de huérfanos, lo voy a poner así, lo voy a exagerar para que se entienda. En el fenómeno de masa, lo que vemos es un grupo de huérfanos buscando un padre. Ese es el fenómeno de masas, donde vemos a la masa así brutal, ¿sí? La que describe Le Bon, ¿okay? Donde están buscando qué introyectar, buscando con qué identificarse y buscando cuál es su ideal. ¿Leyeron El Señor de las Moscas? ¿O la vieron la película? Sí, ¿se acuerdan que los niños llegan, son niños que pertenecen como a una escuela católica precisamente, ¿no? Entonces, hay un accidente, llegan a una isla, y en esa isla no hay ningún adulto. Los adultos murieron por alguna razón, no recuerdo bien. Y entonces los niños empiezan, primero, mantienen todavía el ideal y los introyectos del catolicismo. Todos se comportan muy bien, se organizan, etc. Pero después se vuelven locos, ¿eh? Y se empiezan a matar unos a otros. Ahí vemos el fenómeno de masas. ¿Pero por qué? Porque están buscando un líder. Hasta que alguno de ellos vea una cabeza, como una cabeza de cerdo en un lugar, y dice, él es Dios, ahí está Dios. Y ya todos se organizan en torno a esa cabeza de cerdo. Porque ya introyectaron, ya establecieron un ideal y ya se identificaron, ya tienen grupo. Entonces ya todos se tranquilizan. Ya, se estaban matando unos minutos antes y ya después todo tranquilo. ¿Se está explicando? Entonces, en la masa lo que vemos es precisamente, vuelvo a decir mal, rápido, un grupo de huérfanos que perdieron la confianza en su introyecto anterior, en sus identificaciones interiores y en sus ideales anteriores. Son esclavos buscando un amo, si lo quieres decir así. ¿Sí? Son revolucionarios buscando un líder, buscando un caudillo. Esa es una masa. Pero ya en el grupo como la iglesia, como la familia, como el ejército, ya vemos introyección, identificación e ideal funcionando. ¿Sí me expliqué? Ok,
el líder de una masa en términos freudianos, ojo, porque acá sí me gusta. Bueno, la pregunta que nos hace porque es la siguiente. ¿El líder de una masa es narcisista? Ojo, porque acá, ¿cómo les digo? Hay un gran problema con el concepto de narcisismo. No sé si me explico. O sea, ¿cómo se imagina ustedes un narcisista? Bueno, espero que ustedes no, pero si le preguntan a la Martita que es un narcisista, alguien que se cree mucho, que manipula, que es... Sí, eso es lo que la tía Martita. Yo les diría, el Freud cuando habla de narcisismo no está hablando de eso, ¿eh? No está hablando del narcisismo tóxico y estas cosas de modernidad, pero para nada, ¿no? Está hablando de una forma de distribución de la libido. Por ejemplo, Jesús era narcisista. ¿Entienden? ¿Sí? Cuando sus pacientes, estoy diciendo una boludez, pero bueno, cuando sus pacientes les digan, mi novio es un novio tóxico, ustedes respondan, un novio narcisista, ustedes pueden responderle como Jesús. No les digan eso. Simplemente lo que estoy diciendo es, lo que entendemos por narcisismo ahorita no tiene nada que ver con lo que Freud pensaba en narcisismo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Porque para Freud el narcisismo no implica un desmedido, digamos, sentido de autoimportancia, ni mucho menos. No implica eso. Lo que implica es que la libido está completamente localizada en el yo. Eso es lo que implica el narcisismo. ¿Sí? Como Jesús. ¿Entienden? Sí. Pero Jesús no era un tóxico, no. Yo creo que no era un tóxico, ni mucho menos. ¿Se me estoy explicando? Sí. Hitler. Esos son ejemplos de líderes, ¿no? Buda. Mahoma. ¿Entienden? Son como ejemplos así típicos de líderes. Sí. Pero bueno, en términos generales, sí, siempre y cuando no entendamos al narcisista como el narcisista de Facebook, de las publicaciones de infografía. Si entendemos eso, no es lo mismo. ¿Se me explicó? ¿Qué pasó, Jorge? Entiendo yo, entonces, perdón, que las masas y los grupos son dos cosas diferentes. La masa es justamente como el movimiento sin orden, el tener la introyección, identificación e idealización como sin orden, y ya el grupo ya es cuando ya tiene un orden. Ya lo tiene, exactamente. La iglesia, el ejército. Exactamente. Algo. Que es lo que Freud llama la masa artificial. O sea, lo que yo estoy diciendo que es grupo es la masa artificial. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Okay? La masa no artificial sería precisamente cuando un conjunto de humanos, ni siquiera va a ser un grupo, un conjunto de humanos perdieron el ideal, la identificación y la introyección, y como se perdieron, se está buscando que aparezca el padre, el amo, el caudillo, para volver a consolidar la libido, para volver a estabilizar la libido. Ajá. Que en el caso de la película, bueno, yo entiendo que a veces era grupo, a veces era masa, o sea, a veces había un orden, a veces no había un orden, entonces... Más que nada lo que vemos en la película, la mayor parte del contexto, aunque de repente vemos cosas muy fuertes, ¿sí? Pero la mayor parte del tiempo estamos frente a grupos artificiales, la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque sí están funcionando los introyectos, los ideales, las identificaciones. ¿Se me estoy explicando? Donde yo vería el fenómeno de masa en un pequeño momento, nada más un pequeño momento, un fenómeno así radical de masa, cuando muere el papá de Derek, ¿sí? Y Derek está llorando frente a las cámaras. Ahí es cuando a Derek se le rompe la identificación, el introyecto, y lo vemos llorando desconsolado. Pero inmediatamente surge el nuevo padre. Entendemos que es Cameron. Sí. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Ajá, ¿cierto? No, igual, era la misma pregunta que ya al último sacó Jorge, sobre esa misma línea, sobre la película, distinguir cuándo masa y cuándo podemos hallar como de un grupo. Ya, la misma pregunta, gracias. Sí. El fenómeno del masa en realidad es un fenómeno fugaz, así, como si se encendiera todo, pero de inmediato tiene que surgir, de inmediato surge el caudillo, ¿no? Que vuelve a reorganizar y que vuelve a establecerse como ideal, que vuelve a provocar la identificación, que vuelve a generar introyectos. Sí. Okay. Bueno, dice Nexeli. Buenos días, compañeros, profesor. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre identificación vinculada al quererme parecer el ideal e identificación de sustituir al amor? Es una pregunta bien interesante. En uno de los capítulos, Freud hace alusión a los 3 tipos de identificación, ¿sí? Y en el fondo los 3 tipos de identificación funcionan en el interior de los grupos, ¿no? No que sean los únicos, pero Freud hace referencia a los 3, ¿no? Un tipo de identificación es la identificación, digamos, regresiva, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, así le dice Freud, naturalmente. No me encanta el concepto de regresión, por eso. Pero bueno, ¿qué sucede en ese tipo de identificación? Se pierde el objeto, ¿sí? Y al perderse al objeto, o sea, cuando se pierde el objeto, parte del sujeto, o sea, parte del individuo, se transforma en ese objeto perdido. ¿Sí? Es clásico, a ver, les pongo un ejemplo clásico para que no suene tan teórico y ahorita me voy un poco más a lo más abstracto, ¿no? Cuando yo tengo una relación con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y de repente mi pareja me abandona, me deja, me corta. Y yo odiaba, por ejemplo, bailar. Pero resulta que después de que mi pareja se va, me empieza a gustar bailar. ¿Sí? Entonces, adquirí un rasgo de esa persona que se fue para incorporarlo a mí mismo y dejar a esa persona dentro de mí de alguna forma. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una identificación, cuando es, digamos, masiva, que Freud dice justamente esa identificación sustituye al amor. Como el objeto de amor ya no está, ¿sí? Entonces me identifico con él, me transformo en parte en él para mantenerlo conmigo. Es, por ejemplo, lo que dice Freud, lo que pasa con todos los bebés. Los bebés en algún momento pierden a su objeto idealizado, que es su cuidador, aunque siga ahí, pero se pierde, pero al perderlo se identifican con él. Entonces adquieren características de él. Por eso, en el fondo, una parte de nosotros siempre se parece a nuestro cuidador. Es la base de lo que sería algo así como el yo ideal. ¿Sí? Esa forma de identificación. ¿Sí? Pero también hay otra forma de identificación, que es precisamente la otra que nos plantea Nexeli, que es la forma de identificación que tiene que ver con el ideal del yo. ¿Sí? Esa forma de identificación implica el captar a la figura de un líder, ver a la figura de un líder y querer parecerme a ella. ¿Sí? Pero acá no está porque, o sea, fíjense cómo en el yo ideal es porque ya la tuve, la perdí, y entonces me quiero transformar en eso que perdí. ¿Sí? En el ideal del yo es algo que nunca tuve, sino a lo que aspiro a ser. ¿Sí? Cuando ustedes les dicen, bueno, no sé, seguro cuando estudian la carrera les decían una y otra vez, algo así como, algo que les encanta decir a los maestros, tú no puedes dar terapia hasta que no cumplas estas características. Entonces están diciendo, tú estás incompleto y vas a estar completo hasta que hagas esto, ¿no? O como cuando te decían tus papás, cuando seas adulto lo entenderás, ¿no? O sea, lo que te están diciendo es que estás incompleto, ¿sí? Pero cuando te completes, ya vas a ser un humano completo, un hombre completo, una mujer completa. Cuando tengas hijos, ¿sí me estoy explicando? Entonces, el ideal del yo y esa forma de identificación que nos dice Nexeli vinculada a quererme parecer al ideal, es más bien hacia el futuro, hacia lo que yo quisiera hacer para ser completo. Y la otra, la que sustituye al amor, es hacia el pasado. Perdí un objeto y como lo perdí, me quiero parecer a eso que perdí para mantenerlo conmigo. ¿Sí me estoy explicando? Okay, ambas forman parte, digamos, de la dinámica psíquica consistente. Cuando los gestaltistas o lo que sea dicen así cosas como tienes que vivir en el presente, no vivas en el futuro ni en el pasado, en el fondo están diciendo esto: si vives en el pasado, vives con los objetos de amor que perdiste. Si vives en el futuro, vives pensando en el ideal que quieres llegar a ser. Vive en el presente, lo cual evidentemente es imposible, ¿no? Ok, no sé si me expliqué lo suficiente en Excel. Ajá. Sí, te escuchamos, Excel. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, perfecto. En la identificación histérica, cuando... La identificación histérica es otro tipo de identificación, que es la tercera, que es la identificación al rasgo. Esa es interesantísima. No me acuerdo si Freud lo dice en este texto, pero si no lo dice en cualquier otro, en muchos otros lugares. La identificación histérica tiene que ver con lo siguiente. Ahora les pongo un ejemplo primero, porque me parece que es más fácil primero verlo a nivel de ejemplo, como más empírico, y luego vamos a la conceptual, ¿no? El ejemplo es el siguiente. No me acuerdo si fue en este texto. Sí, me lo dicen para ahorrármelo, ¿no? Freud tiene una paciente que me parece que tiene una parálisis en un brazo, ¿no? Una parálisis histérica en un brazo, ¿sí?
Entonces, bueno, esa parálisis histérica en el brazo, en ese caso del paciente, responde a que ella piensa que su pareja le es infiel. Entonces le paraliza el brazo, ¿no? Y dice Freud, alguna vez esta paciente estaba platicando con otro en mi sala de espera, ¿no? Y de repente la otra paciente empezó a reproducir la misma parálisis del brazo, ¿sí? Como si le hubiera copiado la parálisis del brazo. Ahora, lo que Freud descubre es que esa parálisis de la segunda paciente, de la que estaba bien, responde a que esta segunda paciente también pensaba que su pareja le engañaba. ¿Sí? Entonces, lo que dice Freud es lo siguiente: la segunda paciente, la que estaba bien, captó un conflicto parecido al que tenía la primera paciente. Y captó cómo la primera paciente resuelve ese conflicto, que es con la parálisis del brazo. Entonces, le copia la parálisis del brazo. ¿Sí? Entonces, justamente la identificación histérica se da cuando la psique de uno identifica en la psique del otro un conflicto que comparten, particularmente un conflicto que comparten. Y como comparten el mismo conflicto, se copian los síntomas. ¿Sí? No sé si ustedes recuerden, seguramente algunos de ustedes lo ubicarán acá, hace como unos 8 años, me parece que era un orfanato, también es un poco de tintes católicos, en Cuernavaca. Y resulta que de repente todas las niñas que estaban en el orfanato empezaron a convulsionar, ¿no? Entonces pensaron que era algo en el agua o no sé qué, entonces empezaron a investigar. Y resulta que después de la investigación, de todas esas niñas había abusado una misma persona. No era un janitor, ¿cómo se llaman las personas? Una persona que hace el aseo, una persona que da con el aseo. Había abusado de todas ellas, ¿no? Y todas ellas empezaron a tener convulsiones. Es clarísimo, ahí está la identificación histérica. Todas ubicaron el mismo conflicto, tuvieron el mismo conflicto y lo expresaron de la misma forma. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, el copiar los síntomas suele obedecer a eso. Por eso, una de las formas en las que trabaja un psicoanalista, según ustedes lo saben, cuando un paciente me dice, es que hace mucho que me duele mucho la cabeza, algo que uno puede preguntar es, platícame, ¿a alguien más le duele la cabeza así como a ti? Ah, sí, a mi prima. Ah, ok, ¿qué tienes en común con tu prima? El dolor de cabeza, y además de eso, ¿entienden? Sí, porque ahí lo que estamos tratando es justamente de identificar qué conflicto comparten ambas personas, como para que en ambos expresen dolor de cabeza. No que siempre sea así, pero es una hipótesis con la que el psicoanalista trabaja. No sé si me expliqué en Excel. Sí, profesor. Una Vale. pregunta. Sí. En la identificación histérica, ¿en qué tiempo se viviría? O sea, ¿en qué tiempo, digamos, de edad te refieres? No. Como en la identificación vinculada al ideal. Ajá. No, ya, al ya, quererme ya, parecer te al entendí, ideal. Se vive en el pasado. Sí. Si eso Y no en es la el pasado y otro es al identificación. presente, al futuro, en cuál sería, es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Híjole, pues a lo mejor no podría, de manera muy apresurada, aunque tendría que pensarlo más, uno podría pensarlo que es mucho más al presente. Podría pensarse, ¿sí? Pero no me quiero apresurar tanto, a lo mejor queda como reflexión, ¿no? He pensado mucho en las otras dos, la del ideal del yo, lo confieso, yo ideal, o sea, sí lo tengo muy claro. Esta histérica no he pensado tanto en qué tiempo podría ubicarse, ¿vale? Bueno, entonces, continúo con las preguntas. ¿A qué se refiere Le Bon cuando comenta en una de sus causas que el individuo adquiere, por el hecho del número, un sentimiento de poder invencible que le permite entregarse a los instintos? Claro, acá entendamos que esta es lectura de Le Bon. Mariana, ¿estás por acá? Perdón. Sí, profesor, aquí estoy. Perfecto. Sí, aquí estoy. Perfecto, sí. Lo comento. Entendamos que esta es una lectura de Le Bon, porque la lectura de Le Bon es la siguiente. El individuo civilizado, ustedes saben que en esa época, durante toda la parte de la Ilustración y hasta muy entrado el siglo XIX, el siglo XX, quiero decir, muy entrado, ¿cuál era el hombre civilizado para esas personas, para esa cultura? ¿Quién era la persona civilizada? Así se los digo, tremendamente patriarcal y machista. Era un hombre entre los 20 y los 40, europeo, blanco. Ese era un hombre civilizado. ¿Se me estoy explicando? Incluso Freud tenía un poco esa idea, ¿sí? Si eras mujer, si eras niño, si eras morenito, si pertenecías a otro lugar que no fuera Europa, no eras civilizado. O estabas más cerca de la poca civilización. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, para Le Bon, por ejemplo, ¿quién sí había renunciado completamente a sus instintos? El europeo, hombre, blanco. ¿Sí me estoy explicando?
¿sí? Ese modelo de persona había renunciado completamente a sus instintos, vivía como ser civilizado y todo lo demás era alguien que funcionaba más cercano a los instintos, hasta llegar, digamos, al africano, que sería prácticamente un animal. Es como pensaban ellos. Así lo piensa Freud, así lo pensaban en la época de Freud. ¿Sí? Ahora, entonces, para Le Bon, ¿qué es lo que está planteando? Claro, cuando hay muchos individuos reunidos, aunque sean blancos, europeos, hombres, lo que sucede es que el número de personas provoca tal contagio que pierden la cualidad de la civilización y se comportan de forma instintiva. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, fíjense lo absurdo y lo ideológico que es esto. Bueno, sacando el tema del europeo y todo eso, que es súper ideológico, o sea, ¿cuándo han visto a un animal actuando en masa instintivamente? Eso no pasa en los animales. O sea, los grupos animales son altamente organizados. No actúan en masa. Ni siquiera cuando vemos a las abejas atacar, ya saben, no están actuando en masa, están completamente organizadas. Saben quiénes van a morir, ya lo saben. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, el llamar al comportamiento salvaje instintivo es un obstáculo epistemológico enorme. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Porque instintivo es algo altamente organizado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que Le Bon piensa es que el número de personas influye mucho, porque cuando hay muchas personas juntas es más probable que haya contagio. Y entonces es más probable que por ese contagio se desaten los instintos. Lo que Le Bon piensa que es el instinto, que evidentemente no es el instinto, o sea, es evidente que eso no es el instinto. El instinto organiza, no desorganiza. No. Sí entienden esa idea que estoy tratando de transmitir. O sea, el instinto no es desorganizado, es altamente organizado. Altamente. Cuando una persona dice, no sé, la tía Martita dice, es que tú actúas instintivamente, o sea, es un contrasentido. O sea, si fueras instintivamente sería altamente organizado. No es un desorden el instinto, es orden. El instinto da orden a las comunidades de los animales para que sobrevivan. ¿Sí? Incluso Nietzsche cae un poco en esta dificultad de llamar instinto algo que estrictamente no es el instinto, ¿no? Por esta idea del salvaje animal contra el europeo civilizado. ¿Sí? Bueno, continuando con Le Bon, los principales rasgos del individuo integrante de la masa y cómo es que se pierde la personalidad consciente. Es la pregunta que nos hace otra vez Marian. A ver, digamos que si cualquiera de nosotros es susceptible de caer en comportamiento de masa, cualquiera de nosotros, ¿no? No requiere ciertos rasgos particulares de la personalidad. ¿Sí? Cualquier neurótico es susceptible de caer en comportamiento de masa. Así es un neurótico introvertido, extrovertido, ya saben, ¿no? Con fortaleza del yo, con debilidad del yo. Cualquier neurótico es susceptible de caer en comportamiento de masa. ¿Sí? No depende de la personalidad. ¿Sí? A lo mejor el psicótico, el perverso, habría que pensarlo, ¿no? Sí, pero el neurótico como tal es susceptible de comportamiento de masa. Basta con que en algún contexto en particular se pierda de momento, aunque sea momentáneamente, ¿no? El ideal, el introyecto y la identificación para que caigas en comportamiento de masa. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, si tú de repente estás en un concierto, ¿no? Y de repente en el concierto, por alguna razón, cierran la cortina y dicen, hasta aquí terminó, nos vamos, como hizo Guns N' Roses alguna vez, y entonces fue un mar de Troya, ¿sí? Lo que pasó es que, y todos, aunque fuera yo, quien fuera, empiezo a aventar cosas, empiezo a comportarme como, ¿sí me estoy explicando? Ahí caí en comportamiento de masa, ¿sí? ¿Pero por qué caí en comportamiento de masa? Porque al cerrar Guns N' Roses su concierto, en ese momento, momentáneamente, se cayó el ideal que tenías acá, se cayó la introyección, se cayó la identificación y caes en comportamiento de masa. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir acá es que no depende, por lo menos en la lectura freudiana, no es que ciertas personas sean más susceptibles que otras, es que dependiendo el momento, el contexto, si se cae eso, caes en comportamiento de masa. No sé si leyeron ustedes, seguramente lo leyeron, ¿no? Está en el texto, que de repente podemos tener un ejército muy organizado, ¿no? Que viene detrás de su líder. ¿Sí? Freud pensaba como en el Napoleón, ¿no? Entonces está Napoleón y está el ejército, y que cuando matan a Napoleón, o cuando matan al líder, todo el grupo cae en un comportamiento de masas donde todo el mundo se echa a correr.
¿sí? Aunque fuera el segundo al mando. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque se cayó esa imagen. Entonces, cuando se cae esa imagen, el grupo, que estaba organizado hasta antes, cae en comportamiento de masa. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, en el fondo no depende de las personalidades individuales, ¿no? ¿Cómo es que se pierde la personalidad consciente? Bueno, otra vez, lo que sucede es que nuestra personalidad consciente es una cualidad que se añade a lo psíquico, pero no es lo psíquico en sí. Lo psíquico en sí es lo inconsciente, ¿no? Entonces, cuando se pierde, digamos, ese introyecto, esa identificación, ese ideal del yo, entonces se pierden los soportes de esa parte de nuestra psique que se añade, pero es añadido, no es lo más importante. Lo más importante de nosotros, yo no sé si acá lo que voy a decir, lo más importante de nosotros no tiene personalidad, no tiene conciencia. El inconsciente no es una personalidad, no es eso. El inconsciente es un sistema. La personalidad se añade, ¿no? La personalidad te la da el grupo. O sea, tu personalidad, Marian, si eres introvertida, esa personalidad te da el grupo al que perteneces. Basta con que dejes de pertenecer a ese grupo para que eso valga. Porque eso no es tú. Tú es lo inconsciente. El núcleo oscuro de nuestro ser, el ello. Ese es tú. El yo, que es la personalidad, es lo que te da al grupo para que tengas personalidad en el grupo. Okay. No sé si me estoy explicando. Así como tu nombre. Tu nombre te lo da el grupo para que tengas una personalidad en ese grupo. Basta con que el grupo deje de estar para que ya no necesite personalidad. Porque tu personalidad es para el grupo. ¿Entendemos? Sí. Un ejemplo que muchas veces pongo, y a ustedes les ha pasado seguramente, si alguien da clase, lo que sea, o incluso si están en terapia, se darán cuenta que su personalidad en el grupo, por ejemplo, cuando son el líder del grupo, docente, es bien distinta a cuando son un miembro del grupo, ¿no? Cuando son el líder del grupo les dicen a sus alumnos, lean, por favor. Y cuando son otro alumno, ni leen. No sé si me estoy explicando, ¿sí? O les da flojera, dejó mucho el maestro. ¿Sí me estoy explicando? Porque evidentemente la personalidad que tenemos, y es una enseñanza clave, es para el grupo. Cuando se pierde el grupo, ¿para qué hay personalidad? Cuando hay masa, ¿para qué la personalidad? ¿Sí? Ahí nos damos precisamente cuenta de cómo nuestro psiquismo funciona para el otro, no para nosotros. Para el otro. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué el fenómeno más notable e importante de la formación de una masa es el incremento de la afectividad que provoca en cada individuo? Acá me voy a tener un segundo, porque eso es para Le Bon o para McDougall, no para Freud, ¿no? Es algo muy evidente. ¿Y por qué es este incremento de la afectividad? A ver, justamente, nuestros afectos, ¿sí? Si no somos fan de Intensamente o de películas de ese tipo, nuestros afectos, freudianamente, son efecto de la libido. O sea, el afecto, la tristeza, la ira, el enojo, la agresión, la angustia, son efecto de la libido. Y si tus afectos están más o menos organizados en tu vida cotidiana, es porque estás dentro de un grupo que te permite regular esa libido. Cuando el grupo se pierde, ya no hay nada que organice esa libido. Y por lo tanto los afectos se desatan. Así, se desatan. Porque tus afectos y los míos están atados a un grupo. Atados, así literalmente. ¿Sí? Entonces, cuando el grupo se pierde, porque se perdió al ideal, etcétera, lo que ya he dicho al padre, entonces los afectos se desatan. Un poco lo que sucede con Derek. Cuando muere el papá de Derek, su afecto se desata y por eso llora, como llora. ¿Sí me estoy explicando? Porque es un afecto desatado. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿a qué se refiere Freud cuando parafrasea a McDougall diciendo con el principio de inducción directa de la emoción por vía de la respuesta primitiva de simpatía? Ah, ok, muy bien, eso es interesante. Primero, a ver, la traducción está mal, así lo digo, no fue error tuyo, es error del traductor, porque la palabra correcta es empatía. El principio de inducción directa de la emoción por vía de la respuesta primitiva de la empatía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, precisamente cuando estamos... A ver, ¿qué es lo que me permite, digamos, tener empatía con otro? Básicamente que pertenezco a un mismo sistema simbólico. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Rapidísimo, ¿sí?
Otra vez, siempre cuando no seamos fans de Intensamente. Somos fans de Intensamente, lo que les estoy diciendo les suena como... Sí, vi que era Intensamente, ¿no? La película esta de las emociones básicas. Está bonita, completamente freudiana, pero está bonita. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que permite la empatía? Decía yo que pertenecemos a un mismo sistema simbólico, y les pongo un ejemplo. Si yo aquí hago la expresión facial de sonrisa, ¿sí? A ustedes les voy a provocar, a muchos de ustedes, una respuesta empática, es decir, van a sonreír conmigo. ¿Sí me estoy explicando? Y los dos nos vamos a contagiar esta idea de estamos contentos, estamos alegres, estamos pasándola bien. ¿Sí? Ahora, eso pasa aquí en Occidente. Si yo sonrío en una isla de Nueva Zelanda, las Islas Toriband, lo que estoy transmitiendo ahí es otra cosa completamente distinta. Lo que le estoy diciendo, y así es, lo que le estoy diciendo al otro es, soy víctima de un hechizo tuyo y por lo tanto soy tu esclavo durante una semana. Okay. Ahí en las Islas Toriband, cuando uno sonríe, son islas, digamos, primitivas, o sea, en el sentido de que no son occidentalizadas, la sonrisa significa otra cosa completamente distinta. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la empatía, ¿de qué depende? Precisamente de que compartamos un mismo sistema simbólico. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? ¿Sí? Ahora, lo que nos dice Freud precisamente es que cuando pertenecemos a un mismo sistema simbólico, no necesito decirte estoy triste, para que cuando yo pongo el rictus de tristeza, tú te puedas contagiar de mi emoción. ¿Cómo pasa con los bebés y las madres? Cuando la madre está triste, ¿qué pasa con el bebé? Se entristece. ¿La madre le dijo estoy triste? No. Por eso cuando una mamá me dice, no, es que, a ver, sí rechazaba a mi hijo, pero nunca se lo dije. No sé cómo lo sabes si nunca se lo dije. Entienden que no importa que no se lo digas. Es decir, si pertenece al mismo sistema simbólico, el niño sabe que fue rechazado independientemente de que no se lo digas. No sé si me estoy explicando. Está bien, sí, nunca quise a su papá, pero él nunca lo supo. Por supuesto que lo supo. Y lo peor, lo supo sin saber que lo supo. ¿Sí me estoy explicando? Porque eso es inducción directa. Es decir, por el sistema simbólico al que pertenecemos, no necesitamos decirlo para comunicarlo. Ok. ¿No? Que para Freud ese es el principio de la empatía, ¿no? Precisamente por eso, no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Seguramente lo saben, para Freud la empatía no era una herramienta clínica. O sea, con un psicoanalista que diga, una herramienta que tiene el psicoanalista para trabajar con sus pacientes es la empatía, bueno, está perfecto, es antifreudiano. Eso lo piensan los humanistas, lo piensa Roy, ellos sí. Para Freud, la empatía no es una herramienta clínica, al contrario, es una herramienta imaginaria. ¿Sí? Lacan tiene una frase que dice, cuídense de entender a sus pacientes. Cuando tú crees que entendiste un paciente, estás empatizando con él y ya dejaste de analizar. Ya no es análisis, es otra cosa, ¿no? Porque la empatía nos hace creer, justamente nos hace nuevamente consolidar un grupo, ¿no? Con los ideales, con los introyectos, pero entienden que esos ideales, esos introyectos, son los que agobian al neurótico, ¿no? Por eso un paciente cuando te dice, sí me entiende, ¿verdad? No, a ver, explícame. ¿Se me explica? Sí, te entiendo. Ah, perfecto. Pues ya no, otra cosa. Ok. Porque estando un individuo en una masa experimenta una alteración de su actividad anímica. Justo tiene que ver con la libido. El que tú puedas, si entendemos actividad anímica, ¿no? Actividad anímica son, digamos, lo que conocemos como procesos psicológicos. Motivación, emoción, pensamiento, comunicación. Sí, son los procesos anímicos. El grupo al que tú perteneces, en el fondo, tiene que ver mucho con la pregunta que se hace al principio. El grupo al que tú perteneces te dota de personalidad, por un lado, y por otro lado, regula todos tus procesos anímicos y biológicos. Así lo voy a decir, ya habrá que discutirlo, yo lo tengo clarísimo. Ese grupo regula tus procesos anímicos. Pero si tú dejas de pertenecer a un grupo porque se consolida una masa, entonces todo eso se desestabiliza. Okay. ¿Se me está explicando? Sí. Sí. Ok. Donde la afectividad aumenta y lo intelectual disminuye justo por lo mismo. No justo por lo mismo. La afectividad aumenta por la desorganización de la libido y eso juega en contra del intelecto, ¿no? Aquí Freud es un poco hombre de su época oponiendo intelecto y afectividad. El mismo Freud en otros lugares dice es que están unidos. Entonces no es propiamente que lo intelectual disminuye, lo intelectual cambia. ¿Sí? Y eso se comprueba muy bien, digamos, en grupos de trabajo. ¿Sí? En grupos de trabajo que de repente cuando entran a la situación de masa pueden ser intelectualmente muy productivos. Luego hay que organizar esa producción, pero
No me queda claro la relación que tiene la hipnosis con los fenómenos de masas. A ver, creo que ya lo expliqué, pero lo vuelvo a comentar, ¿no? ¿De qué depende? Ojo, con el fenómeno de masas, pero especial de masas organizadas, no desorganizadas. A lo mejor por ahí es el problema, ¿sí? En un fenómeno de masas organizadas, desorganizadas quiero decir, pues no, porque la masa desorganizada es justo desorden donde no hay líder. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Cuando empieza a surgir el líder, deja de ser masa para organizarse. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. Dentro de la hipnosis tenemos esta, desequilibrio de poder, donde un individuo se convierte en líder, sostiene para sí todo su narcisismo, el hipnotista, y tenemos al otro, al esclavo, lo voy a decir, al que está en desventaja, que coloca todo su narcisismo, toda su libido en el hipnotista. ¿Sí me explico? Sí. ¿Okay? Pero entendámoslo, no es el fenómeno de masa, cuando está la masa desorganizada, ahí no. Es que yo lo entendí así. El caudillo, el líder, ¿sí? Okay. Es que entiendan que el fenómeno de masa es así, o sea, en cuanto empieza a desorganizarse, surge un organizador. ¿Sí me estoy explicando? Por eso el fenómeno de masa es fugaz. Bueno, el instinto de gregario de Trotter, que es lo que estás comentando, es una explicación así como aristotélica, o sea, viejísima. Es como decir, existe instinto materno. O sea, naces, genéticamente hay un instinto que te hace vincularte con los demás. Eso diría Trotter, ¿no? Pues tenemos un instinto que nos hace vincularnos con los demás para la sobrevivencia. Eso diría el instinto de Trotter, que es justo frente a lo que Freud se opone, ¿no? No hay instinto gregario, o si lo hay, queda completamente destronado por este proceso donde se abandona el instinto para generar la libido y la pulsión. ¿Sí me expliqué? Oh, sí, profesor. Muchísimas gracias. No, a ti. Ok, Carlos, ¿estás por acá? Sí. Sí, La pulsión social, que en el fondo esta primera pregunta que nos haces es muy parecida, bueno, tiene mucho que ver con Marian. La pulsión social no es una pulsión primaria irreductible. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir Freud es que el ser humano, pulsionalmente, no está naturalmente orientado hacia lo social. Este chisme de Aristóteles, ¿se acuerdan? El ser humano es un ser social por naturaleza. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Lo que Freud dice es que eso no es cierto. Los individuos no estamos orientados naturalmente a lo social. Lo que nos orienta a lo social es la libido, y en particular la amenaza de la pérdida de amor. Eso es lo que nos orienta a lo social. No es por supervivencia, es porque no queremos perder el amor. ¿Sí? Ok. ¿Y en qué otros círculos encontramos eso? Pues prácticamente en muchos, quiero decir. O sea, la pulsión social, para Freud la pulsión social no existe. O sea, Freud dice esa pulsión social, que sería como el instinto gregario de Trotter, muchos piensan que es, ¿cómo se llama? Algo instintivo, innato. Freud lo que dice es no existe la pulsión social. ¿Sí? Existen pulsiones parciales, oral, anal, fálica, genital, vestibular, esas son las pulsiones. No existe una pulsión que nos oriente a lo social, ¿no? Lo que nos orienta a lo social es más bien, digamos, esta necesidad de no perder el amor, ¿no? Y lo podemos encontrar en muchos círculos sociales. Justo en uno de los que menciona Freud, el primerísimo es la familia, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los grupos escolares, ¿sí? En la palomilla de amigos de la adolescencia, ¿no? En una pareja ya encontramos eso, ¿no? Pero no es por la supervivencia, ¿no? O sea, uno no tiene novio o novia por supervivencia. Al contrario, es completamente antieconómico, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? ¿No? Bueno, esa sería la primera. No sé si fui claro, Carlos. ¿Sí? ¿Qué es la masa? Nos dice Carlos. Sería la primera, una pregunta que nos hace, ¿no? Bueno, la respuesta me parece muy clara. La masa es la evidencia de que un grupo se está perdiendo. Cuando el grupo se pierde, surge la masa. ¿Sí? Eso sería mi primera respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Miros aquí en la facultad de ejercer tan decisiva influencia sobre la vida anímica e intelectual?
Justo porque los seres humanos, como dice Freud, somos animales de horda. Es decir, cuando caemos en el fenómeno de masa, necesitamos que surja un líder para que organice otra vez nuestra libido, ¿no? Entonces, la masa en sí misma no es la que tiene influencia. La masa es la evidencia de descomposición de la psique, por así decirlo, ¿sí? Pero justo cuando se cae en la masa, inmediatamente, como somos animales de horda, surge la necesidad del líder que vuelva a organizar, ¿sí? Entonces, claro que un fenómeno de masa te puede transformar la vida. ¿En qué sentido? Cuando tú estás en un grupo, ¿sí? Se cae el ideal, el introyecto, etcétera, de ese grupo, caes en un fenómeno de masa. Cuando estás en ese fenómeno de masa, eres muy susceptible a que surja un líder que organice tu psiquismo y que deje de lado la organización anterior. ¿Sí me estoy explicando? Para que pertenezcas a un nuevo grupo. Y el grupo anterior ya era, como pasa con los coaches, ¿sí? O sea, no sé si se dan cuenta, pero lo que hacen los coaches, sobre todo los coaches así como, no sé, tipo, los coaches que tienen como un matiz un poco entre religioso, esotérico, esos que le llaman coach ontológico, estas barrabasadas, ¿no? Justo lo que hacen es infundir fenómenos de masa, como la cienciología, ¿sí? ¿Ubican los cienciólogos? ¿Saben lo que es la cienciología? ¿No? Es un tipo un poco psicótico que crea una religión. Y bueno, las personas cuando entran a la cienciología, para entrar, no se sabe exactamente, pero es un ritual enorme por el que pasan, un ritual muy complejo, un ritual donde humillan a la persona. Entonces, lo humillan, y eso hace que la persona empiece a funcionar psíquicamente como masa. Y ya completamente humillado, es fácil que venga un líder, ¿entendemos? Y que ese líder introduzca ideales, introyectos, identificaciones, y entonces la persona antes de la cienciología era una y después es otra, irreconocible. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, claro que un fenómeno de masa te puede cambiar completamente, pero porque en el fenómeno de masa hay tal desorganización psíquica en los miembros de la masa que requieren un líder. Y ese líder puede meter lo que sea, no sé si me estoy explicando en la psique. De ahí el vínculo con la hipnosis, ¿no? Ok, voy con otra de tus preguntas. Dice, ¿se puede comprobar en qué alta medida difiere el individuo integrado a una multitud del individuo aislado? Sí, Freud lo entrecomilla haciendo referencia a Le Bon, por eso lo entrecomilla. ¿Cómo se podría comprobar en qué medida difiere el individuo integrado a una multitud del individuo aislado, pero en un contexto actual? Bueno, por ejemplo, un buen ejemplo de esto, así rapidísimo, sería los mítines políticos, ¿no? En un mitin político se medio alcanza a ver este fenómeno de masa, ¿sí? Muy controlado porque está la masa y está el caudillo. Entonces se genera masa y está el caudillo. No sé si me estoy explicando. O sea, el caudillo lo que empieza a hacer con su discurso es que es muy interesante. ¿Qué es lo que empieza a hacer el caudillo cuando está en el mitin? Pensamos en un mitin no de puros acarreados, sino un mitin donde realmente la gente va por convicción, por así decirlo. Están las personas ahí y el caudillo lo que empieza a hacer es tirarle, digamos, lo voy a decir mal, rápido, para decirlo rápido, le empieza a tirar basura, ¿sí? A los tótems anteriores. Entonces empieza a destruir todos los tótems anteriores. En ese momento surge el fenómeno de masa, donde todos los ánimos están encrispados y él se propone como nuevo líder. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ahí vimos el fenómeno completo, grupo anterior, fenómeno de masa, grupo nuevo. Y ahí lo que sea. Como Hitler, ¿no? Sí. Okay. Entraba a un estadio y empezaba justamente a destrozar tótems anteriores, y una vez destrozado el tótem anterior, fácilmente el caudillo se puede poner como nuevo tótem, porque los seres humanos somos animales de horda. Necesitamos ese líder. Y si alguien nos destruye el líder, lo siguiente que vamos a hacer es buscar a otro. ¿Sí? Ahora, entrecomillado del individuo aislado es muy importante, porque si es cierto lo que estoy diciendo, no existe el individuo aislado, ¿no? Porque tú, aunque estés en medio de, como una película que se llama Náufrago, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Tom Hanks? ¿No? Aunque estés en medio de una isla desierta, tienes a tu grupo en tu cabecita. No eres aislado, o sea, aún en ese contexto no estás aislado, ¿sí? Porque vas a empezar a cazar como cazaba tu papá, es una metáfora, ¿entiendes? Entonces, no existe el individuo aislado, ¿no? Es más,
paradójicamente, voy a plantear una paradoja, paradójicamente el lugar en donde más aislado puedes estar es cuando estás en el fenómeno de masa. ¿Entienden por qué? Porque cuando estás justo en el momento de la masa, se disgregó todo lo que te consolidaba dentro de un grupo. Estás completamente solo en medio de un conjunto de personas. ¿Sí? Es paradójico. Por eso les digo que esta lectura de este texto hay que hacerla con cuidado, porque al principio pareciera que lo grupal es la masa, y no, la masa es la desintegración del grupo. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Vieron cómo Freud siempre voltea las cosas? Sí, es como al revés completamente. No, por eso es tan impactante. ¿Cómo es que la masa influye para que precisamente sea el germen? A ver si no me estás dando una. Lo inconsciente social surge en primer término y lo heterogéneo se funda en lo homogéneo. Eso también es referencia de Freud hacia el texto de Le Bon. ¿Cómo poder explicar esta frase a partir de ejemplos actuales? Bueno, creo que un poco lo acabo de comentar en relación al mismo fenómeno que les expliqué del caudillo, del político, ¿no? Homogéneo es igual, ¿no? Heterogéneo es distinto, ¿sí? Ahora, lo inconsciente social surge en primer término en el sentido de que, a ver, tú cuando nacemos ya formamos parte de un grupo, como mencioné al principio, por lo tanto, tu nacimiento ya fue un fenómeno social. Es más, tu nombre ya es un fenómeno social. Ya tu nombre ya es efecto de una complejísima entramado simbólico donde ya formas parte de un grupo desde antes de que nacieras. ¿Sí se dan cuenta de eso? Les pongo el ejemplo de mi propio nombre, ¿no? Me llamo Víctor Enrique. Resulta que es un ejemplo para que entiendan cómo mi existencia existía dentro de un grupo antes de que biológicamente existiera. Estoy completamente desatado a lo biológico. Fíjate. A mi papá, mi abuela le puso Víctor Enrique de nacimiento, ¿sí? En el acta de católica, así dice, de nacimiento católico, o lo que sea. Pero mi abuela era un poco despistada, entonces cuando, le puso Víctor Enrique porque ella se llama Victoria y mi abuelo se llama Enrique, entonces le pareció bonito unir ambos nombres, ¿no? Bueno, pero cuando lo va a registrar en el registro civil, resulta que mi abuela era un poco despistada y le puso nada más Enrique. Bueno, este chisme mi abuela se lo cuenta a mi papá, y mi papá siempre se quedó con la idea de, claro, cuando yo tengo un hijo, me estoy hablando desde que tenía 8 años, ¿no? Claro, cuando yo tengo un hijo le voy a poner Víctor Enrique. Entonces, ¿se dan cuenta cómo yo ya existía antes de existir, biológicamente? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Si le suena raro, nada más les voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo una paciente, es un ejemplo real. Es una paciente que tiene una hija, fallece su primera hija, se llamaba, voy a inventar un nombre, se llama Cianya, su primera hija. Fallece a los días de nacida, se embaraza casi inmediatamente después y le pone Cianya a la segunda hija. ¿Qué les parece? Todo el mundo dice, híjole, también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sabemos justamente que ese nombre trae una carga simbólica enorme. Entonces ya pertenecemos al grupo. ¿Sí me estoy explicando? En ese sentido, el inconsciente social desde el principio, ¿sí? En primer término, somos parte de un entramado simbólico que resulta siendo homogéneo. La heterogeneidad, es decir, la diferencia, aparece ya después, ¿sí? Cuando se nos asigna un lugar, pero aparece ya después. En un primer lugar solo tenemos una masa simbólica. ¿Vieron Matrix? ¿Cuál? ¿Matrix? ¿Alguien la vio? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo? Te lo voy a decir un poco, Carlos, como lo podemos pensar. Lo pienso más desde Lacan, pero ¿a qué me reconozco con esto? ¿Se acuerdan cómo en Matrix, cuando se está viendo, digamos, el código, son puras cosas verdes así? ¿Están de acuerdo que cada una de esas cosas es una persona? ¿Sí? Pero fíjense cómo es completamente homogéneo. ¿Sí? O sea, homogéneo, de que todo es igual. ¿Cuándo aparece la heterogeneidad? Cuando se ve en lo imaginario. Es una mujer que está vestida de rojo. ¿Sí? Pero la matriz simbólica que nos produce es homogénea. No tiene forma. No sé si me estoy explicando. La forma se añade después con lo imaginario. ¿Sí? Víctor existía como nombre antes de que existiera el barbón que tienen enfrente. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Entonces, eso es lo que Freud entiende como lo inconsciente. De hecho, le llaman lo inconsciente sistemático. Casi todos, cuando piensan en lo inconsciente, incluso psicoanalistas, piensan en que lo inconsciente son recuerdos reprimidos. No, ese fue uno de los inconscientes que Freud escribió. De hecho, le llaman inconsciente dinámico. Pero el inconsciente más importante es el inconsciente sistemático, que es una matriz de funcionamiento, no recuerdos reprimidos. ¿Sí? Por eso Lacan le es tan fácil decir, claro, lo inconsciente es el lenguaje, lo simbólico. ¿Sí? Bueno.
Otra pregunta que hace, voy a leerlo completo porque me parece importante el contexto, Carlos. Dice, el individuo que entra a formar parte de una multitud se sitúa en condiciones que le permiten suprimir las represiones y sus tendencias inconscientes. Eso es cierto. Ahí es donde se homogeneizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra represión, o sea, la represión existe porque existe el ideal del yo. Y porque existen los introyectos. Y porque existen las identificaciones. Si no existe eso, la represión no es necesaria. La represión es necesaria solo porque hay ideal. Son concomitantes. ¿Sí? Porque yo reprimo aquello que me aleja de mi ideal. Pero si mi ideal ya no es importante, la represión tampoco lo es. ¿Sí? Entonces eso es cierto, ¿no? Los caracteres aparentemente nuevos que entonces manifiesta son precisamente exteriorizaciones de lo inconsciente individual. Sistema en el que se haya contenido en germen todo lo malo del alma humana. De acuerdo a lo contextualizado, preguntar cómo es que la masa influye para que precisamente sea el germen de lo malo que se exteriorice. Yo invertiría un poco las cosas. Lo que pasa es que no es que la masa sea la influencia. La masa es la evidencia. La masa es la evidencia de que dejó de existir el ideal. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? No es que la masa lo haga. ¿No? La masa surge porque dejó de estar el ideal. No es que la masa levante la represión. Es que el levantamiento de la represión produce masa. No sé si me estoy explicando. Otra vez, perdonen, pero es que Freud es justamente al revés. O sea, nos invita a pensar justamente al revés. La masa no es efecto del levantamiento de el levantamiento de represión no es efecto de la masa, sino la masa es efecto del levantamiento de la represión. ¿Sí? La masa existe porque se pierde el ideal. ¿Sí? Y bueno, es que ya en ese contexto, Carlos, a ver, lo voy a comentar, ya cuando estás dentro de una masa no hay bueno ni malo. No, ya esas categorías dejan de existir, porque la categoría de bueno y malo, ¿ubican a Melanie Klein? Pecho bueno, pecho malo, existen solo en la medida en que hay represión. Ideal del yo. Cuando deja de haber represión ideal del yo, deja de haber pecho bueno y pecho malo. Entonces ya no se puede decir que eso sea maldad, ¿no? Es maldad visto desde afuera. No sé si me estoy explicando. Desde afuera, sí, es malo que revienten vidrios. Sí, pero desde adentro no hay bueno ni malo, ¿no? ¿Sí? Y la pulsión de vida, a ver, lo bueno o lo referente a la pulsión de vida, ¿dónde queda? Quedaría, lo voy a poner así, en la búsqueda del nuevo líder. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Aunque yo tendría algunos problemas, y te lo digo así abiertamente, en equiparar pulsión de vida a bueno y pulsión de vida a malo. Yo tendría problemas en hacer esa equiparación, ¿no? No pensaría que se puedan equiparar los términos, ¿no? Bueno, muerte, malo, vida, ¿no? O al revés, ¿no? Paralizada la vida cerebral del sujeto hipnotizado, dice Carlos, se convierte en esclavo de sus actividades inconscientes. Ok, nada más que ver, Carlos, ya somos víctimas de actividades inconscientes. O sea, es que eso es por sentado, ¿sí? Lo único que hace el yo es generar la apariencia de que no es así. O sea, nosotros tenemos la apariencia, la ilusión de que no somos víctimas de las actividades inconscientes, pero de que lo somos, lo somos. Y eso es justo lo que nos enseña Freud, ¿sí? No es que algunos funcionen inconscientemente y otros no, es que todos, ¿sí? ¿Ok? Y el hipnotizador dije a su antojo. Esa es justamente la idea, ¿no? A ver, la gran propuesta de Freud, a ver, si lo voy a decir así como creo que puede ser un poco fuerte y que pueda generar cierto impacto, es que la idea de Freud es que todos vivimos hipnotizados, solo que no sabemos quién nos hipnotizó, ni qué órdenes nos puso. ¿Sí me estoy explicando? Les pongo nada más un ejemplo, ya para ir terminando, perdónense, nos fue la hora completamente. Ustedes saben que son 2 horas, no hay mucha chance de trabajar demasiado. Esta presentación se la subo ya con los elementos ahí para que puedan hacer dudas. Pero bueno, a ver, nada más termino con esta presentación. Y digo, termino porque tengo clase a las 9, si no, puedo seguir aquí hablando. Pero bueno, a ver, voy con la orden poshipnótica. Charcot hipnotiza a una persona
para los alumnos, dijeron histérica, hipnotiza a una persona y le dicen, cuando te despiertes, ¿sí? Vas a dar 10 pasos y te vas a caer. Lo despierta, la persona da 10 pasos y se cae. Y le pregunta, ¿por qué te caíste? ¿Qué pasó? Ah, no, es que me tropecé tener las agujetas desabrochadas. ¿Por qué se cayó? Por la orden. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Él racionalizó que fue porque tenía las agujetas desabrochadas. ¿Okay? Terminó con esto. ¿Quién te dijo que tenías que estudiar psicología? Y te hipnotizó para estudiar psicología y estás aquí estudiando psicología por esa orden hipnótica. Y tú estás racionalizando diciendo, claro, porque me encanta, me fascina. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la gran propuesta de Freud es esa. Vivimos hipnotizados. Vivimos en función de órdenes poshipnóticas que están depositadas en nuestro superior. Y que el análisis es una herramienta para más o menos saber de dónde vienen. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? No hay esta diferencia que hacemos, o sea, que se hace desde el yo. El yo hace esa diferencia. La lectura de Freud no hay esa diferencia, no hay tal. Vete de 3 sesiones de análisis para que te des cuenta cómo no hay una diferencia. Como elegiste a tu pareja, elegiste tu carrera, elegiste. ¿No? Bueno, ¿alguna duda? Ok, yo tengo una duda. Sí. Las dudas del siguiente módulo del foro 2 ¿se van a ver en la próxima clase? Exacto, las voy a tratar de condensar para, ahora no voy a hacer lo que hice ahorita, como ir contestando una por una, sino tratar de organizar todas para poder de responder en la medida de lo posible. Y las que no pueda, igual las que no pueda ahorita, las voy a contestar acá, ¿vale? Ok. Okay. Yo tengo una duda no sobre las tantas entregas, pero te puedo escribir para... ¿Mande? Tengo una duda sobre la próxima entrega, pero te puedo escribir para Coméntamela si quieres. Me gustaría saber se quitaron de todo el programa completo, me gustaría saber cuándo va a ser, porque tengo que organizarme con mi trabajo. ¿La entrega cuándo va a ser? Me lo checo porque tengo que organizarme con cuestiones de mi trabajo. Déjame lo checo porque eso sí no tengo la fecha. A ver, la segunda entrega. Al principio estaba en la plataforma y después ya no la encontré. Ok, ahorita lo comento. Nuestra siguiente asesoría es el 29 de julio, por lo que la entrega sería el 28. Ok. ¿Hay manera de subir con más tiempo lo que corresponde a ese módulo o no? Para poder adelantar el trabajo. ¿Hay manera de subir con más tiempo lo que corresponde a ese módulo? Lo puedo subir cuando gustes, sí. Perfecto. Muchas gracias. O sea, ahorita voy a abrir la semana 3 y 4. La semana 4 y 5, quiero decir, 4 y 5. Muchas gracias. Bueno, que tengan bonita semana. Chao. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.